En la clase de hoy vamos a avanzar las progresiones geométricas. Bien, las vamos a simbolizar como PG. ¿Qué es una progresión geométrica? Diremos, es una sucesión de términos donde cada término es igual al anterior multiplicado por una constante la vamos a llamar Q, llamada razón. Bien, interpretaremos este concepto, esa definición. Si decimos A que sea el primer término, el siguiente va a ser igual al anterior multiplicado por la constante, o sea, A por Q. El siguiente va a ser igual al anterior, nuevamente multiplicado por la constante Q. O sea, si teníamos A por Q multiplicado por Q, A por Q al cuadrado. El siguiente va a ser igual al anterior multiplicado por Q. A por Q cuadrado multiplicado por Q, A por Q al cubo. Y así sucesivamente se van generando los términos que están en progresión geométrica. Vamos a dar notación de posición. El primer término lo llamaremos el término L1, al segundo el L2, luego el L3, el L4, y así, a fin de generalizar, el término de la posición N, el Ln, ¿cómo será? A ver, en todos los términos tenemos A. Entonces, en el término de la posición N es cualquier número, entonces A. ¿Qué podemos ver en el primer término? Podríamos escribir ese primer término A por Q a la 0. Q a la 0 es 1, ¿verdad? Cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces, en el primer término, el valor de Q elevado a la 0. En el primero, elevado a la 0. En el segundo, Q es elevado a la 1. En el tercero, Q a la 2. Se baja el unito, ¿no? En el cuarto, Q a la 3. En el N va a ser Q elevado a N menos 1. No se baja en unito el exponente con relación o con comparación a la posición del término. Esta es la progresión geométrica. Vamos a ir anotando algunas propiedades. Si dividimos un término posterior de uno anterior, el L2 entre el L1, el L2 es A por Q, el L1 es simplemente A. De acá se cancela una vez A y nos queda Q. El L3 entre el L4, entre el L2, perdón, el L3 es A por Q al cuadrado. El L2 es A por Q. De acá se cancela A y se cancela una vez Q. Nos da Q.
Esa es la propiedad, por eso se llama razón. Razón es una relación, es una división entre dos cantidades de la misma especie. Y eso es lo que obtenemos acá. Entonces, la primera propiedad, vamos a decir, la razón es la división del L2 entre el L1, o bien el L3 entre el L2, o bien el L4 entre el L3, y así sucesivamente. Esa es la primera propiedad que podemos distinguir en las razones, en las progresiones geométricas. Bueno, vamos identificando entonces como el L igual L1 igual a A es el primer término. N nos representa el número de términos. El número de términos. Q, bueno, es la razón, ¿no?, que cumple esa propiedad. Aquí viene una anécdota interesante. ¿Dónde surgen las progresiones geométricas? Esa anécdota está en el libro El hombre que calculaba. Pueden leer con mayor detalle. Yo les voy a contar desde Filón. Había un reino que los reinados anteriormente eran, por excelencia, eran guerreros, ¿no? Y el rey andaba abusivo y lanza una convocatoria. Dice: a quien invente algo que me haga distraer, le daré lo que me pida. Y ahí surge Silsa, que es el creador del juego del ajedrez. Le presenta el juego del ajedrez. El juego del ajedrez básicamente es un juego de guerra entre un equipo y otro equipo. Le explica al rey y al rey le encanta el juego. Y le dice: te voy a dar lo que me pidas. ¿Qué me pides? El tablero del ajedrez tiene 64 cuadraditos, ¿no? 64. Le dice: yo quiero que me des un grano de trigo en el primer cuadrado. Un granito. En el segundo, el doble del anterior. O sea, 2 granitos. En el tercero, el doble del anterior. 4 granitos. Y así iba doblando la cantidad de granos en cada cuadro. Y el rey dice: este no me está pidiendo nada. Denle lo que pide. Pero, sumado todo lo que le había pedido, toda la cosecha de granos de 2 años, tenía que dárselo a Silsa. Y luego Silsa comienza a vender a precio de oro el grano para la elaboración del pan. ¿Pero qué es esto? El segundo cuadro, el 2, es igual al anterior multiplicado por 2. El 4 es igual al anterior multiplicado por 2. O sea, la razón es 2. Y esto forma una progresión geométrica. Y ahí surge la teoría de las progresiones geométricas. Bueno, eso pueden ampliar leyendo en el libro El hombre que calculaba, que es un libro bastante interesante, ameno de leerlo. Igual que las progresiones aritméticas, hemos encontrado algunas relaciones. Primero vimos la propiedad, el primer término, el número de términos. Luego nos toca ver la suma de n términos de una progresión geométrica. Bueno, la suma de estos términos, suponiendo que existen n, va a ser a más a por q más a por q al cuadrado más sucesivamente. Escribamos el anterior: a por q elevado a n menos 2. Y el último término, a por q elevado a n menos 1. Están los n términos de la progresión geométrica.
A seguir lo que voy a hacer es, en esta expresión voy a multiplicar miembro a miembro, multiplicar por Q, por la razón. ¿Qué es lo que vamos a tener? Q por la suma de los n términos. En el segundo miembro, cada término lo multiplicamos por Q. A multiplicado por Q va a ser A por Q. Más A por Q multiplicado por Q, A por Q al cuadrado. Más A por Q cuadrado multiplicado por Q, A por Q al cubo. Más sucesivamente. El penúltimo término, si lo multiplicamos por Q, A por Q elevado a n menos 1. Y el último término multiplicado por Q, A por Q elevado a la n simplemente, ¿no? Bueno, estas dos relaciones las voy a restar miembro a miembro. Entonces las vamos a restar miembro a miembro. ¿Qué es lo que vamos a tener en el primer miembro? La suma de n términos menos Q veces la suma de n términos. Ahora, bajemos a. ¿Qué nos queda? Restando A por Q menos A por Q. Se cancela. A por Q al cuadrado menos A por Q al cuadrado. Se van cancelando esos términos. A por Q al cubo se va a cancelar con el siguiente y así sucesivamente. Este se va a cancelar con el anterior. Este se cancela con este. Bueno, estamos restando. Nos queda A que hemos bajado menos A por Q a la n. Menos A por Q a la n. Va a quedar simplemente una expresión de esa naturaleza. Bueno, en el primer miembro voy a factorizar la expresión de la suma que va a multiplicar a 1 menos Q. El segundo miembro podríamos factorizar A que multiplica a 1 menos Q a la n. Pero lo que queremos encontrar es la expresión de la suma. Entonces pongamos por acá. La suma de n términos va a ser, esto pasa a dividir, nos queda A por 1 menos Q a la n sobre 1 menos Q. Y esta es la relación para poder encontrar la suma de n términos en una progresión geométrica. Vamos a hacer una consideración acá. Esto yo lo voy a escribir matemáticamente, luego vamos a interpretar, ¿ya? Si la razón Q es mayor a 0 y menor a 1, puede ser 0,5, 0,2, 0,9, cualquier cosa, entonces la tendencia de esta expresión, el límite, voy a escribir de esa manera, yo sé que todavía en cálculo tal vez no han llegado a límites, de la expresión Q a la n, cuando n tiende a infinito. Se va a estimar un valor. Ahora, interpretaremos, a ver, nos haremos una tablita. Le asignaremos un valor. Si Q que esté en este intervalo, entre 0 y 1. Por ejemplo, Q que valga 0,5. 0,5. Voy a hacer una tablita. Valores de n y Q a la n. O sea, 0,5 elevado a la n. Ya, si n vale 1, 0,5 elevado a la 1 es 0,5. Si n vale 2, tendríamos 0,5 elevado al cuadrado. Voy a poner acá 0,5 elevado al cuadrado. Y eso es 0,25. ¿Verdad? Si n vale 3, entonces 0,5 elevado al cubo es 0,125. A ver, vamos a comprobar. 0,5 elevado al cubo.
0,125. A ver, un valor más. Si n vale 4. 0,5 elevado a la 4. $0.0625. Ya, así podemos ir aumentando el valor de n. Voy a exagerar ahora. Si n vale 100, tendríamos 0.5 elevado a la 100. Bueno, vamos a calcular. 0.5 elevado a la 100. A ver, voy a escribir la cantidad. 7.888 y así. Por 10 a la menos 31. O sea, esta cantidad, si escribimos un poco más ampliada, 0.00031 ceros, 788. O sea, prácticamente cero, ¿no es cierto? Si n es muy grande. Entonces, ahora sí podemos interpretar esto. ¿Cuál es la tendencia de Q a la n? Cuando n es un valor muy grande, tiende a infinito, pero si Q está en este intervalo. Entonces, esto tiende a cero. ¿No ve? Tiende a cero. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. Pongamos un paréntesis para que no se confunda. Si Q está en el intervalo entre 0 y 1, entonces la suma de n términos se puede aproximar. Q a la n es 0, simplemente a en el numerador y en el denominador 1 menos q. Pero esto van a usar solamente si Q está en este intervalo. Es una aproximación, ¿verdad? Es una aproximación. Bueno, el término enésimo de la progresión geométrica tiene esta expresión. Lo pondremos acá. El Ln es A por Q elevado a n menos 1, que es otra relación que se la usa bastante. Ahora, para completar nuestro conjunto de relaciones, vamos a encontrar la interpolación entre dos cantidades conocidas. Voy a borrar esa parte. Interpolación de medios geométricos entre dos cantidades conocidas. Llamaremos A y B. O sea, tenemos el primer término, es A. Queremos encontrar n medios geométricos y el último término es B. Para poder escribir el segundo término, bueno, y que todo esto forme una progresión geométrica, ¿no? Para poder escribir el segundo término, ¿qué necesitamos conocer? La razón. La razón, porque ese término va a ser igual al anterior multiplicado por la razón. El siguiente término va a ser igual al anterior multiplicado por la razón. Entonces es importante conocer la razón. Bueno, interpretaremos, a ver, este término está en la posición L1, es el primero.
este va a ser el L2, el L3, así. ¿Qué posición ocupa el término B, que es conocido? Teniendo en cuenta que entre A y B queremos encontrar N términos. Entonces, ¿qué posición ocupa el término B? A es el primer término. N términos debemos encontrar. N más 1, más A, ¿no? Y este será N más 2. Entonces, este será el término de la posición N más 2. N más 2. Nos vamos ahora a esta referencia. El término enésimo. Haciendo esa referencia. Pero ahora el término de la posición N más 2 va a ser igual a A por Q elevado a ¿cuánto? N menos 1. O sea, este subíndice menos 1. En nuestro caso el subíndice es N más 2 menos 1. Entonces vamos a tener A por Q elevado a N más 1. Pero el término de la posición N más 2 lo conocemos, es dado y se llama B. Entonces de acá despejamos la razón. La razón. De donde la razón elevado a N más 1 va a ser igual a la división de B sobre A. O, para despejar Q, voy a elevar miembro a miembro a la potencia 1 sobre N más 1. 1 sobre N más 1. Miembro a miembro. 1 sobre N más 1. Y de acá tenemos en el primer miembro la razón elevado a N más 1 dividido entre N más 1, exponente 1. Igual a B sobre A elevado a 1 sobre N más 1. O bien podemos escribir la raíz de orden N más 1 de B sobre A. Esta es la razón que solo se usa para interpolación. Solo para interpolación. Bien, acá tenemos entonces el conjunto de herramientas que nos permite encontrar, resolver ejercicios de progresiones geométricas. La formación de la progresión geométrica es importante, la vamos a guardar como una herramienta, lo voy a borrar esta parte y ponemos acá, para luego empezar a hacer ejercicios. A por Q, A por Q al cuadrado, sucesivamente A por Q elevado a N menos 1. Esta es la progresión geométrica, donde el primer término le hemos asignado la posición L1, el L2, el L3, el LE. Bien, ahora hagamos ejercicios. Vamos a agarrar nuestro libro de Holland Knight y voy a hacer una selección de ejercicios saltando algunos, ¿no? Para que ustedes también puedan practicar. El libro de Holland Knight está en las redes de internet, se lo pueden bajar. A ver, empecemos entonces con la tabla de ejercicios. Calcular la suma de 7 términos. De la progresión geométrica. Un medio, un tercio, 2 novenos y así sucesivamente.
Verificaremos si es una progresión geométrica. Entonces, este será nuestro término de la posición L1, el L2, el L3, ¿no? Viendo la propiedad, dividiendo el L2 entre el L1 debe ser igual al L3 entre el L2, y eso nos debe dar la razón. Entonces la razón va a ser L2 entre el L1 o bien L3 entre el L2. Si se cumple esto, podemos asegurar que esta sucesión de términos es una progresión geométrica. Entonces, vamos, el L2 vale 1/3. La razón, diremos, ¿no? El L1 es 1/2. Eso es igual al L3, 2/9. 2/9 en razón a el L2, que es 1/3. Bueno, acá multiplicamos extremos y medios. 2 por 1 y 3 por 1. En el segundo miembro, multiplicando extremos, 3 por 2, 6. Multiplicando medios, 1 por 9, 9. O sea, la razón es 2/3, o bien esto podemos simplificar entre 3. 6 entre 3 nos da 2, 9 entre 3, 3. Ya, esto nos certifica que es una progresión geométrica. Ahora sí podemos afirmar es una progresión geométrica. Y acá veamos la razón, ya hemos encontrado la razón, nos da 2/3. Si hacemos la división 2 entre 3 es 0.667 y así sucesivamente, ¿no? O sea, fíjense, se encuentra en este intervalo. Pero es una cantidad pequeña de términos, 7 términos. Cuando es grande la cantidad de términos, nos conviene usar esta aproximación. Lo haremos por los dos lados para ver cuánto se aproxima el resultado. Bien, n, el número de términos, 7. Nos dice la suma de 7 términos. Usemos esta relación. La suma, el L1 que lo llamamos A también, ¿no? El primer término. La suma de 7 términos usando la primera relación. A vale 1/2, que multiplica a 1 menos la razón. La razón es 2/3 elevado a la n. N es 7. Y todo esto dividido entre 1 menos q. 1 menos 2/3. Bueno, ahora no es más que agarrar una calculadora y desarrollar todo esto. Dos tercios elevado a la 7. Dividido entre 1 menos 2/3. A ver si no he cometido algún error. 1.4122 y así. Revisaremos.
Sí, 1.4122. Ya, ese es el valor. Ahora, si usamos esta razón o esta relación, la suma de 7 términos, se va a sentir una cierta distancia entre el resultado, porque 7 no es muy grande, ¿no? El 100 es un valor muy grande, esta aproximación es buena. A ver, el primer término, A por 1 menos Q simplemente, ¿no? A es 1 medio, 1 menos 2 tercios. 1, 2, dividido entre 1 menos 2 tercios. 1.5. 1.5. Se aproxima. Y les digo, ¿no? Si n es un valor muy grande, esta relación que hemos encontrado para la suma se aproxima bastante a la real. Como 7 no es una cantidad muy grande, mejor usar la relación más exacta, ¿verdad? Bueno, vamos a otro ejercicio. Interpolar 3 medios geométricos, interpolar 3 medios geométricos entre 2 enteros, 1/4 y 4 novenos. 3 medios geométricos, o sea, de tal suerte que todos los términos que encontremos formen una progresión geométrica. Bueno, esto podemos escribir 2 por 4, 8 más 1, 9, ¿no?